Pues, buenos días, tardes o noches en cualquier lugar que nos estés viendo. Es otra semana y es otro episodio de Huellas de Identidad. Para este episodio, pues abarcaremos lo que es la historia de los Terians y cómo ha estado evolucionando este concepto desde que se empezó a, por así decirlo, crear hasta pues el día de hoy, que ya más o menos tenemos establecido lo que es, pero pues es interesante saber cómo era un Terian pues hace años, que no era tan común verlos como ahora. Primero vamos a tratar el origen del término Terian, que pues en el primer capítulo definimos que era un Terian, pero ahora vamos a ver como el origen del Terian, ¿no? Como de dónde surgió llamarle a estas personas Terian, ¿no? Bueno, pues la palabra proviene del inglés, ¿no? Teriantropy, teriantropía, que combina dos raíces griegas. Terium, que es término que abordamos en el primer capítulo, en el primer podcast, que si no lo han visto, pues pásense a verlo, por favor, que pues habíamos dicho que viene del griego terion, ¿no? Bestia o animal salvaje, y los artropos, que básicamente el ser humano, ¿no? Ajá. Pues históricamente el concepto de teriantropo se refería a los antiguos mitos sobre humanos que se transformaban en animales, como los hombres lobos, ¿no? Así como de cuento de terror, más o menos, como de leyenda urbana más o menos. Sin embargo, la conceptualización de este término, ahora en la modernidad, se usa como una identidad personal, ¿no? Y esto surgió con aproximadamente los años 90, ¿no? Ajá. Bueno, pues ahora trataremos un poco de su historia, ¿no? Cómo ha evolucionado este término, ¿no? Desde más o menos los 90, que es donde ya un terian, pues ya era algo más cercano a lo de ahorita y pues hasta la actualidad, ¿no? Más o menos el año que grabamos esto, 2026. Vamos a dar. La subcultura terian moderna comenzó en 1993, pues cuando un grupo de personas aficionadas sobre hombres lobo más o menos empezó a interactuar en los primeros foros de internet. Con el tiempo se dieron cuenta que no solo les gustaba la fantasía, ¿no? Sino que se identificaban genuinamente como animales, ¿no? Como hombres lobo, o no sé, como cualquier animal que se les ocurra mitológico, ¿no? Porque estamos más en ese lado como fantástico, más como imaginario, pues. De ahí, entre el periodo entre los 90 y los 2000, pues esta comunidad se expande, ¿no? Se hace el boom de los Terian, ¿no? Ajá, en grupos en línea, ¿no? Porque pues ya se empezaba a surgir o ya se estaban las bases de lo de la era digital, más o menos, ¿no? Ahí ya se empieza a usar el término que les platicaba anteriormente, ¿no? El de o el stereotype de, pues, ya del Terrier, ¿no? Y ya era para un animal específico, ¿no? Con el que pues las personas se identificaban. Luego de los 90 hasta los 2000, pues esta cultura se evoluciona, ¿no? Ahora los Terians, pues ya están más en internet, pero como escondiditos, ¿no? Como que aún no se daba ese boom Terian, ¿no? Ajá, pues, y ya pues nos movemos hasta la era actual, ¿no? Que es donde ya se vuelve a hacer el boom de estos Terians, ¿no? Más o menos como a inicios de este año, como a finales del otro, más o menos. Como que no te suena haber oído un poco más de los Terians, pero pues ya como meses anteriores, digamos 1 o 2 meses antes de donde grabamos esto, pues ya es donde se da como el boom de boom, ¿no? Que Argentina, que lleno de Terians, que veías una noticia, que ya te salía el Terian, más o menos, ¿no? Ajá, y pues esto se ha vuelto muy popular en TikTok, Instagram, hasta Facebook, o cualquier red social que te puedas imaginar. X, antes Twitter, ajá, pues cualquiera que te imagines más o menos, y pues surge y la comunidad se llena, ¿no? Como de jóvenes mayormente, sin quitar a algunas personas ya adultas o a niños.
y pues ya empiezan las noticias Terians hasta la actualidad. No, muy bien, muchas gracias por pues, darnos un análisis de toda la historia. Y pues sí, siento que es muy interesante, muy, a la vez un poco raro, de cómo este concepto se fue formando de primero en Grecia, si no me equivoco, si no recuerdo mal, Sí, de cómo antes eran sobre animales, pues, como hombres lobo, o sea, eran cosas fantasiosas, se podría decir, y cómo, pues, a lo largo del tiempo que, pues, ni siquiera eran tan conocidos como ahora, eh, pues ya se fue viendo como algo, aunque pues todavía seguía con hombres lobo y cosas así, pues también se veía la oportunidad de representarte con otro animal. Y pues, como tú dices, ahorita pues ya dio el boom de booms. Pues yo creo que fue mayormente gracias a cómo ha avanzado la tecnología y cómo ha avanzado las formas de comunicarse entre pues comunidades y personas, porque pues sí, era más difícil encontrar pues a alguien de este tipo eh, pues en tiempos antiguos, pues de cualquier tipo de cosas que de varias comunidades. Entonces pues sí, se podría decir que eh, las redes sociales y pues, el internet en sí fue el que ayudó a dispersar todo este movimiento, se podría decir, esta comunidad, y fue adoptando un concepto más abierto para todos, ya no solo hablando sobre, creo que hasta eso se dejó muy de lado o muy atrás de que los temas de cosas sobrenaturales como sean los hombres lobos o algún otro tipo de pues, hombre, animal, pues fantástico se podría decir, y ya se optó por algo mucho más normal, como pues, un simple perro, una ardilla, un gato. Pues sí, es interesante cómo el concepto se fue de cierta forma deformando a no ser solo como pues, un mito, se podría decir, a ser un estilo de vida, ser una forma en la que te identificas. se convirtió más en algo más espiritual, ¿no? Como mencionas, ya más común de que pues no cualquier animal que pues nos podemos encontrar aquí, ¿no? Pues la fantasía ya se perdió. Podremos investigar un poco después, ¿no? Que pues dónde se fue ese lado fantasioso, ¿no? No sé, que si aún siga habiendo, aunque sea una pizca en algo de los Terians, en ese lado fantasioso, o si definitivamente está olvidado. Pues yo creo que no está olvidado, pero tal vez es lo que menos se ve, porque pues sí, en las noticias solo se enfocan, o sea, en las redes también solo se enfocan de que el lado de los animales normales, por así decirlo, y pues también es lo que más abunda, por lo mismo de que la mayoría de esta comunidad son adolescentes o pues gente que no es, por así decirlo, más adulta y pues tal vez ya tengan un animal, su animal favorito o su animal preferido y no se les venga, por ejemplo, un hombre lobo a la mente al momento de elegir el stereotype. Entonces, pues sí, de que debe haber, pero creo que están como mucho más enterrados o no tienen ese foco de visibilidad tan cerca como pues, los otros tipos. Y como también mencionabas hace un rato, pues la influencia, ¿no? De los medios de comunicación, ¿no? Como pues antes, pues no había tanta difusión y pues por eso tal vez no habíamos oído de los Terians. Y pues también es interesante ver por qué de repente surgieron tantos Terians, ¿no? ¿Qué hizo que como que los medios lo difundieran tanto, ¿no? Y pues a la vez se me hace un poco raro que no se haya oído hablar de esto pues mucho antes, por lo mismo de que pues sí existían, pero pues tal vez no, no así como ahorita, o sea, que no llevaban de que máscaras y actuaban como animales, sino que tal vez fue como
una forma más apartada de serlo. O sea, se podría decir que solo lo comentaban en grupos así cerrados sobre esta idea de tener una actitud o pues, querer vestir de cierta forma con un animal. Y pues también es interesante como las actitudes y acciones que este grupo hace han ido también evolucionando. O sea, de pasar a hablar solo en un rincón de internet a pues, ya ser noticia viral en muchos países. Entonces, pues sí, es muy guau, la verdad, cómo ha evolucionado esta idea. Sí, aunque luego con la llegada del, bueno, con el internet, algunas personas no hacen quedar muy bien a los Terians porque luego se comportan de una manera un poco grosera con los demás, pero es un poco entendible porque también las personas se comportan de manera negativa hacia ellos y pues hacen que tengan una reacción un poco defensiva a cómo están opinando sobre cómo se visten, cómo actúan y eso, pero ellos no saben que es una conexión espiritual y por eso solamente critican sin saber. Otro punto de lo que mencionabas, ¿no? De que se critica a los Terians, creo que fue un punto que hizo que pues los Terians como que salieran mucho a la luz, ¿no? De hecho de que surgieron los memes, ¿no? De los que hablamos capítulos anteriores, ¿no? Que le dieron una gran difusión porque la mayoría se hizo muy viral. Ot- Otra cosa que pues, que lo que le dio el boom hacia los Terians, ¿no? Fueron las rutinas Terian, ¿no? Que por ejemplo, no sé si han visto nuestro cine registro, que pues aprovecho para hacerle promoción a nuestro sitio web, ojalá lo vean, igual a nuestro blog, no olviden que aquí se ubican todos nuestros podcasts, por ejemplo, ahí reaccionamos, ¿no? A, a un video, ¿no? Donde se veía como la rutina Terian, no sabemos si el video era 100% verdad o no me será para vistas, pero estaba un tazón, ¿no? Así como de comida que le darías a tu mascota, le ponían una cuchara, ¿no? Y así ya era la comida Terian. Paciencia a ver ese video para que sepan más o menos de lo que hablamos. Mm, También cabe aclarar Pues que todo lo que está dentro del video es actuación. Nosotros no nos comportaremos así con un Terian, o al menos procuramos que no. Entonces, pues sí, de todo está en nuestra página web para que pues, puedan ver un poco las actividades que también hemos hecho conforme a este tema. Y pues yo creo que pues no nos da tiempo de mucho más, ya van 12 minutos, casi 13. Entonces, pues yo creo que hasta aquí quedaría el capítulo de hoy. La verdad, muy interesante cómo ha evolucionado todo el tema de los Terians. Y pues muchas gracias, Asbel, por darnos también el contexto y pues, toda la historia. entonces pues nos despedimos recordándoles que pues esperen otros capítulos, ya nos acercamos más al final, pero pues vienen muchos más, ¿no? Y que pues nos despedimos recordando un poco de esta historia Terian, cómo seguirá evolucionando posteriormente y que pues recordándonos que todo esto se hace con el debido respeto a los Terians y queriendo hacer que tú cambies de opinión de ellos si es que los consideras como algo malo o que sigas con tu opinión buena de ellos, que los medios o la información falsa no te hagan cambiar. Exacto. Y pues si no te caen mal, pues bueno, o sea, si te caen mal y no te quieren caer bien, pues al menos, pues ignóralos. También no hace falta tomar una postura sobre ello. Pero también esto lo hacemos para que se mantengan informados todos y así podamos convivir todos en paz. Muchas gracias por vernos y esperemos vernos la próxima semana. Hasta luego. Bye.